Le damos gracias a Dios por todos ustedes. También le mandamos un saludo a todas las personas que a través del correo del internet nos están siguiendo las prédicas. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Y el título de la palabra que quiero compartir en este día, espero que tengan su Biblia y la dispongan para que vayan leyendo todos los textos que vamos a ir citando a medida que voy entrando en la palabra. El título para hoy es Pentecostés, Pentecostés, aleluya. Esos son los textos que vamos a citar. Hoy, como saben, se está celebrando la fiesta de Pentecostés en este calendario gregoriano que tenemos nosotros en todo el mundo. Y Pentecostés, hermanos, Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. La fiesta más importante del pueblo de Israel era la fiesta de la Pascua, que consistía, como saben todos ustedes, en degollar un cordero y coger la sangre del cordero y untar los dinteles de la puerta. Esa fue la primera Pascua que se celebró siendo Israel todavía esclavo en Egipto, y luego se comían la carne asada. Esa era la fiesta de la Pascua. Y después de 50 días de la celebración de la fiesta de la Pascua, se celebraba el día de la fiesta de Pentecostés. Los israelitas la noche antes de salir de Egipto, ya saben ustedes que celebraron la fiesta de la Pascua, como dije, matando el cordero, comiendo su carne y untando con la sangre del cordero los dinteles, los bastidores de la puerta, para que aquella noche, cuando viniera el ángel de la muerte, pues no muriera ningún israelita. Y obviamente ya sabemos que todos los primogénitos de las familias egipcias, todos ellos murieron, hasta los primogénitos del ganado. Pero los primogénitos, es decir, el primer hijo de cada familia de los hebreos, no murió ni uno solo, porque tenían las puertas manchadas con la sangre del cordero, que representa naturalmente la sangre de Cristo, que por tus pecados y por los míos fue derramada en la cruz del Calvario. Así que después de 50 días de viaje, desde la primera Pascua, que fue la noche anterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto, después de 50 días caminando, ellos llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos de la ley a través de Moisés. Y entonces todos los años el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, y después de 50 días celebraban la fiesta de Pentecostés, en conmemoración también de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo en el monte Sinaí. Y como saben todos ustedes, hermanos, Cristo se convirtió en el Cordero de Dios cuando Él muere en la cruz del Calvario para salvar al mundo de sus pecados. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo: he ahí, apuntando a Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo es el Cordero de Dios, que es representado por esos corderos que eran degollados en todas las fiestas de la Pascua. Así que 50 días después de que Cristo muere y resucita, Cristo se encuentra ahora, 50 días después de su resurrección, Cristo se encuentra ahora ya ascendido y se encuentra en los cielos, sentado a la derecha del Padre. Y desde allí el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo a nivel general para toda la iglesia. Sabemos que de cuando en cuando el Espíritu Santo descendía, en el Viejo Testamento me refiero, sobre este o sobre el otro, sobre el profeta, el rey o algunas personas muy selectas del pueblo de Dios. Pero ahora, ya cuando Cristo envía el Espíritu Santo, ya desciende sobre toda la iglesia, desde el más recién convertido hasta el que lleva muchos años de convertido. La iglesia, como saben ustedes, estaba reunida en un lugar llamado el aposento alto, ¿no es cierto? Y allí habían, ¿cuántas personas reunidas? 120 personas estaban reunidas en el aposento alto y estaban orando.
cuando ellos el día que ellos se reunieron allí en el aposento alto, ya llevaban, ya el Señor había ascendido, acababa de ascender a los cielos. Saben que Cristo estuvo 40 días después de resucitado apareciéndose a los discípulos. Y a los 40 días Cristo asciende al cielo en la presencia de todos ellos y los manda a que vayan a orar allí al aposento alto y que esperen. ¿Qué es lo que tenían que esperar? ¿Qué es lo que tenían que esperar? La promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Así que allí están. En esa época eran como 120 personas, los más allegados al Señor Jesucristo. Allí estaban los apóstoles, allí estaba María, la madre de Jesús, y había muchas personas, en total como unas 120, dice la palabra, y estaban todos apiñados, todos en uno. Hoy el Señor nos ha dicho que le esperemos aquí para que Él va a enviar la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y allí se reúnen y llevan ya varios días, 1 día, 2 días, 3 días. Recuerda que desde que Cristo asciende, todavía faltan 10 días para que llegue el día de Pentecostés. Y los apóstoles y María y toda la gente que de verdad amaban al Señor estaban allí orando a Dios y esperando la promesa que Jesús les había hecho. No estaban esperando nada extraño, nada raro, sino que estaban esperando la promesa del Padre. Así se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ir al primer pasaje de la Escritura, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles para que vean que así lo dice la palabra de Dios, y así es. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables quiere decir, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo se estuvo apareciendo 40 días a sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que estando juntos les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Varias veces se lo había dicho el Señor, incluso hasta en el Viejo Testamento estaba profetizado eso. Y sigue diciendo en el verso 5: porque Juan ciertamente bautizó ¿con qué? Mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Son 2 bautismos diferentes. Una cosa es el bautismo con agua y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo se llama también la promesa del Padre, ¿no es cierto? También algunos le llaman el bautismo de fuego. ¿Por qué le llaman el bautismo de fuego? Porque descendieron lenguas como de fuego, asentándose sobre todos los que estaban allí el día de Pentecostés. Así que el Señor cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es fiel. El Señor cumple lo que promete. La promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo, y eso todos lo necesitamos. El bautismo del Espíritu Santo consiste en sumergir a la persona en el Espíritu, sumergir a la persona en el Espíritu Santo. Ya saben que habían 2 bautismos. El bautismo en agua es el primero, y en el bautismo en agua se sumerge al candidato al bautismo, se le sumerge completamente dentro del agua, ¿verdad? No como en la Iglesia Católica que se le echa un chorrito de agua por encima, no. En el bautismo en agua nosotros los evangélicos sumergimos a la persona completamente dentro del agua, porque la palabra bautizo del griego es precisamente eso, lo que significa sumergir completamente a la persona. Y entonces tenemos por un lado el bautismo en agua y por otro lado el bautismo en el Espíritu Santo, donde el mismo Señor Jesucristo sumerge al creyente en el Espíritu Santo y lo llena hasta que esté rebosando y esté lleno de bendiciones. Muchas personas, hermanos, muchas personas
son capaces de creer en Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados y de bautizarse en agua. Y eso está muy bien, pero hay algo superior, hay algo más y hay algo mejor, que es el bautismo del Espíritu Santo. No hay que conformarse solamente con el bautismo en agua y decir, bueno, ya me bauticé en agua, ya tengo al Espíritu Santo y ya acepté a Cristo como mi Salvador, porque cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra y lo sella y lo hace hijo de Dios, y es verdad que la persona tiene el Espíritu Santo, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo superior, algo mayor, algo adicional que el Señor quiere darle a todos los que se bautizan en agua y a todos los que de verdad aceptan a Cristo como Señor y Salvador. El bautismo en agua, hermano, usted se lo pide al pastor, le dice, mira pastor, yo me quiero bautizar en agua porque creo en el Señor Jesucristo, lo acepté como mi Salvador, y el pastor pues te da un discipulado explicándote lo principal de la Biblia, los capítulos más importantes, las doctrinas fundamentales de la palabra, y luego después de un tiempo, 3, 4, 5 meses, dependiendo un poco el interés que coja el candidato al bautismo, entonces ya se le bautiza en agua. Y obviamente tiene que ser adulto, tiene que tener 12, 13, 14, 15 años como mínimo, que tenga uso de razón para luego bautizarlo. El bautismo en el Espíritu Santo es para empoderar. El bautismo en agua es para arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Lo hace el pastor. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace el Señor Jesucristo y es para empoderar, para darle poder a la gente, para que hablen de Dios. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 1:8. Vamos a leerlo todos juntos. Y vamos a leerlo unas cuantas veces, porque las verdades centrales tenemos que repetirlas y repetirlas varias veces hasta que se quede aquí en la cabeza y decir, no, pues esto es para mí. Yo pensaba que esto era para otra persona, pero no, la Biblia dice que es para mí. Porque cuando el Señor da una orden a los discípulos, a los apóstoles, y le dice, esta es la promesa del Padre para ustedes, no se refiere solamente a aquella generación, ¿verdad que no? Se refiere a todas las generaciones que han ido pasando a través de los años. Así que vamos a leer todo fuerte y claro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a repetirlo otra vez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, sin leerlo en la Biblia, vamos a repetirlo también de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Recibiréis poder. Si usted todavía no lo ha recibido, pues ya sabe que la promesa está ahí esperando que usted diga, Señor, yo quiero esa promesa. Yo la quiero y la voy a buscar. Porque tampoco el Señor te la va a dar así, Señor, dame la promesa y ya. No, usted tiene que mostrar interés, ganas, deseos, fe, tiene que anhelarla, tiene que desearla, ¿verdad? Cuando una persona es bautizado en el Espíritu Santo, hermano, se le va la timidez, se le va la vergüenza, se le va el miedo a hablar públicamente. No tiene miedo, no le da vergüenza, porque ya el Espíritu Santo lo llenó, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo te llena, pues es tanta la fortaleza que tienes por dentro que no paras de hablar. Además, ya lo dice ahí el texto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué dice que es el poder?
para ser testigos, y me seréis, después de recibir el poder, me seréis testigos, es decir, saldréis a proclamar las buenas nuevas del Evangelio a los cuatro vientos de la tierra. Pero claro, si no recibes ese bautismo del Espíritu Santo, entonces difícilmente vas a poder proclamar las buenas nuevas de salvación a los cuatro vientos de la tierra, porque vas a tener miedo al ridículo, te va a dar corte, te va a dar vergüenza y vas a decir, no, seguramente el diablo te va a cerrar la boca, porque el diablo lo que no quiere es que tú prediques y que tú hables de Cristo a todo el mundo. Así que el enemigo tiene un propósito, Dios tiene otro propósito. El propósito de Dios va en contra del enemigo y el del enemigo va en contra de Dios. El diablo quiere silenciarte, amotinarte, que tengas miedo, que estés lleno de vergüenza, de timidez, que seas así introvertido, que no abras tu boca para nada. Pero el Señor lo que quiere es justo lo contrario. Amén. Así que cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, desaparece la timidez, la vergüenza, el miedo a hablar abiertamente. Me seréis testigos, dice. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para esa es la promesa del Espíritu Santo. Me proclamaréis por todo el mundo. Aleluya. Así que, hermano y hermana, Dios quiere empoderarte, Dios quiere llenarte con el bautismo del Espíritu Santo. A ti y a todos los cristianos Él los quiere llenar. ¿Para qué? Pues para que testifiquen sin miedo, sin vergüenza de ninguna clase, para que le hablen de Dios a todo el mundo. Es difícil hacerlo, es difícil hablarle a la gente sin tener el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo, ya no te importa la crítica, ya no te importa lo que diga la gente, tú hablas de Dios y si lo reciben bien y si no lo reciben, pues oras por esas personas. El bautismo en agua era un bautismo de arrepentimiento, como saben todos ustedes, de arrepentimiento de pecados para vivir una vida según las leyes de Dios y comenzar a vivir en santidad. Y hemos dicho que el bautismo en agua es correcto, es bueno. El bautismo en agua significa que la persona muere a la vieja vida de pecado y cuando es sumergido, pues eso representa, al sumergir a la persona en el agua, eso representa que muere al pecado, y al sacarlo del agua representa como que resucita para vivir una vida nueva en Cristo Jesús y para vivir ya no en pecado como antes, sino para vivir ahora en santidad. El bautismo del Espíritu Santo se lo tienes que pedir a Dios y tienes que buscarlo ardientemente y de todo corazón. El pastor no te lo puede dar. El Espíritu Santo tú se lo pides al Señor, se lo pides a Dios. Dios mío, yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Y clamas y gimes y tú se lo pides y Él te lo da. Yo como hombre el que te puedo dar es el bautismo en agua. Cuando te arrepientes de pecados, pues te doy un discipulado, te bautizamos en agua y ya comienzas a vivir una vida de santidad. Y tienes también el Espíritu Santo. Pero después la promesa añadida, la promesa del Padre, eso está reservado para cuando tú lo busques de todo corazón. Jesucristo, quien bautiza, es Jesucristo. El bautismo en agua lo hace el pastor, pero el que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11, para que vean que es la palabra de Dios la que lo dice, no lo digo yo. El que bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Miren lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista ahí en Mateo capítulo 3 versículo 11. Este que está hablando ahí es Juan el Bautista. Y dice Juan, yo, Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es para arrepentimiento. Pero miren lo que también dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿qué dice además? Es más poderoso que yo. El bautismo de ese que viene detrás de mí es más poderoso que el mío. El mío es en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, ese es más poderoso que yo. Él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Él dice, os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Joel, lo dijo Jesucristo. Tantos en el Viejo y en el Nuevo Testamento hablaron de la promesa del Padre. Y sigue diciendo en el verso 12 de Mateo 3, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que el bautizador con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Él es el pastor te coge y te sumerge en el agua y tienes el bautismo de arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo te bautiza en el Espíritu Santo, si tú se lo pides y si tú lo clamas, claro. Así que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, se bautiza en agua y recibe el Espíritu Santo y se hace parte de la familia de Dios, porque no vamos a decir que no tiene el Espíritu Santo. La persona con aceptar a Cristo y con arrepentirse de sus pecados y bautizarse, ya entra a formar parte de la familia de Dios y es hijo de Dios. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es algo posterior y superior, porque ya no es el hombre el que bautiza, sino el Señor Jesucristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, todos entramos a formar parte, por el Espíritu Santo, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo que pasa es que unos han bebido un poquito y la promesa del Espíritu Santo de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, esa no la han recibido. Los discípulos ya tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo. Como hemos dicho, en el Viejo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas muy selectas, y los apóstoles ya habían tenido, ya el Espíritu Santo ya lo tenían. Dice en Juan capítulo 20, miren lo que dice Juan capítulo 20, verso 21 al 23, este acontecimiento sucede antes de que el Señor Jesucristo muera, resucite y ascienda a los cielos. Esto sucede antes. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y los autoriza también. Dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. O sea que esta entrada del Espíritu Santo en los apóstoles no es la del aposento alto en el día de Pentecostés. La del aposento alto, esa es superlativa. Así que una cosa es recibir o tener el Espíritu Santo, y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, perder el miedo a hablar, perder el miedo a vivir en santidad y tomarse las cosas de Dios como manda la palabra. Vemos nosotros en el día de Pentecostés como todos los 120 seguidores de Jesucristo, todos ellos sin excepción fueron llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el fuego del Espíritu, esa fue una experiencia gloriosa que los impactó y que los cambió, que los transformó, para luego ellos poder ganar el mundo para Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora miramos otro pasaje de la Biblia. Quiero decir que cuando miraremos el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Evangelio corrió en la época de los apóstoles, después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El Evangelio corrió como la pólvora por todo el mundo, por todo el mundo conocido. En el primer siglo de la era cristiana, ya todo el mundo conocido había oído del Evangelio de Jesucristo. Y ese mover del Espíritu Santo
ese mover del Espíritu Santo cuando ellos recibieron en el aposento alto la llenura, la promesa del Padre, ese mover del Espíritu Santo siguió sucediendo después del día de Pentecostés. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sí, ahí está capítulo 2, capítulo 10. Pero vamos primero al capítulo 2. En el versículo 1 en adelante, capítulo 2 del libro de los Hechos. Estos son capítulos importantes para nosotros que creemos en los dones y en el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así. Vamos a leerlo todo juntos porque es también un pasaje que sería bueno que todos lo memorizáramos. Dice todos juntos: cuando llegó el día, estaban todos como unánime juntos. Y de repente, ¿qué pasó? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual ¿qué? Llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué más pasó en el verso 3? Como de fuego, ¿verdad? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos, aleluya. Tenían un poco del Espíritu Santo, pero es que ahora son llenos del Espíritu Santo. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Comenzaron a hablar en otras lenguas, como que hasta ahora estaban cohibidos, estaban reprimidos, pero ahora la lengua de ellos se suelta. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, venidos de todas las naciones debajo del cielo. Y allí estaban todos adorando y allí estaban todos glorificando el nombre santo de Dios, porque estaban siendo llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo sucedió en Pentecostés. Ese día de Pentecostés marcó un antes y un después en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia, porque hasta entonces no era todo sino vergüenza, timidez, ay, me van a coger, me escondo por allá. Pero a partir de ahí hubo un cambio como de la noche a la mañana. Ese mover del Espíritu siguió sucediendo. No solamente sucedió el día de Pentecostés, sino que ese mover del Espíritu siguió sucediendo. Si vamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 10, versículo 44, vemos que años más tarde, dice, mientras este es Pedro hablando o predicando en la casa de Cornelio, ¿verdad? Un soldado romano. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judaizantes, se quedaron, ¿cómo se quedaron? Atónitos de que también sobre los gentiles, ellos decían, sobre nosotros los judíos sí, pero esos gentiles, sobre esa gente no se va a derramar nunca más el Espíritu Santo. Pues se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y ellos están sorprendidos de que sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Y si el don del Espíritu Santo es algo invisible, ¿cómo entonces sabían que el Espíritu Santo había descendido sobre ese grupo de personas? El verso 46 tiene la respuesta. ¿Dice qué? ¿Qué dice ahí? Les oían que hablaban en otras lenguas. ¿Y qué más hacían? Magnificaban a Dios, estaban alborotados, contentos, felices. Y ellos y los apóstoles, es decir, los apóstoles y los compañeros de los apóstoles que pensaban, no tenían una mentalidad cerrada, pensando que el Espíritu Santo era solamente para el pueblo judío, pues ahora dice, pero ¿cómo es posible? Esta gente, estos gentiles también reciben el Espíritu Santo. Míralo, están hablando en lengua, esa era la evidencia. Estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios. Y los judíos sorprendidos dicen, pero esto solamente lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo es que esta gente también lo hace? Pues allí están
alabando, glorificando a Dios. Sucedió lo mismo que en el día de Pentecostés, ¿verdad? Se rompieron se soltaron las lenguas y comenzaron a alabar y a glorificar a Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Entonces Pedro, cuando vio que estos gentiles están recibiendo la llenura del Espíritu Santo, la promesa del Padre, entonces Pedro en el verso 47 respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, oye, pues mira, aquí las cosas se han cambiado. Nosotros primero bautizamos a la gente en agua y después recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí ha sucedido al revés. El Espíritu Santo se adelantó a nosotros, los bautizó con agua a estos gentiles. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues claro, hay que bautizarlos también en agua. Eso es lo que viene a decir Pedro, ¿verdad? ¿Puede acaso alguno impedir que los bauticemos en agua? Ya ustedes están viendo que hablan en otras lenguas y han recibido el bautismo del Espíritu Santo como nosotros en el día de Pentecostés. Y dice en el verso 48 que Pedro mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, que Pedro se quedase con ellos por algunos días porque estaban recibiendo la gloria de Dios. Esto sucedió en la casa de Cornelio con el apóstol Pedro, pero también en Éfeso. Años más tarde, el apóstol Pablo llega a Éfeso, una ciudad que está en otro país, y en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7, miren otro descenso del Espíritu Santo sobre otro grupo de personas gentiles también, y judíos seguramente estarían mezclados. Hechos 19 del 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde vino? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, gente que ya había creído, gente que ya habían aceptado al Señor Jesucristo, porque el Evangelio, como dije, se extendió como la pólvora en el primer siglo. Pablo les dice a esta gente, dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Le pregunta. ¿Y ellos qué dijeron? Ni siquiera, no estamos doctrinados, no estamos formados, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y tú nos dices que si lo hemos recibido, pues ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Sigue Pablo hablando y dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué lo bautizaron? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Arrepentimiento, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados y Juan nos cogió y nos sumergió en el río Jordán, o bueno, en este caso en Éfeso, ¿verdad? Nos bautizaron en agua para arrepentimiento. Y ahí viene Pablo otra vez con la doctrina más completa, ¿verdad? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría. Lo mismo que dijo Juan, que creyesen en aquel que vendría después de él. Y cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y luego, miren lo que sucede en el verso 6, dice: y habiendo impuesto Pablo impuso las manos sobre esas personas que estaban celosas, deseosas de ser llenos del Espíritu Santo. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban y glorificaban, obviamente, y magnificaban a Dios, porque cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo, es como que se revoluciona, como que se le prendió fuego por dentro, y entonces no para de hablar, no para de adorar, no para de glorificar a Dios. ¿Y cuántos hombres eran en esta ocasión en Éfeso? Una docena de hombres. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo siguió manifestándose y ha seguido hasta el día de hoy, que el Señor quiere seguir llenando a su iglesia. Hablaban en lenguas, glorificaban a Dios, y siempre era en grupos, ¿verdad? Cuando estaban todos juntos en oración. Mira, hermano, la diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo es grande. La diferencia entre tener el Espíritu Santo
y ser bautizados en el Espíritu Santo es grande. Ya lo vemos en los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles tenían el Espíritu Santo, pero huyeron del Señor Jesucristo. Cuando cogieron a Jesucristo para crucificarlo, ¿qué hicieron ellos? Le dieron la espalda, huyeron. Marcos capítulo 14, versículo 50 dice: entonces, cuando cogieron al Señor, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dejándole, huyeron, se desperdigaron. Los apóstoles tenían miedo, eran tímidos, eran cobardes y huyeron dejando al Señor Jesucristo solo, y ya tenían el Espíritu Santo, pero no estaban bautizados en el Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo porque cuando una persona acepta a Cristo y le entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo entra, lo marca, lo sella y dice: este es de Dios. Era del diablo y ahora es de Dios. Así que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, se produjo un cambio grande en la vida de todos los grupos que hemos visto en esta mañana en la Biblia, en el libro de los Hechos. Y en todos los grupos vemos que se fue la timidez, el miedo, la cobardía, el mantener la boca cerrada, el estar orando así con el pensamiento. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se soltó la lengua, hablaron sin miedo, sin temor, sin vergüenza de ninguna clase. Hablaron en público, en privado, por donde quiera que iban proclamando la grandeza y la gloria de Dios. Hablaron en todos los idiomas. En el libro de Hechos capítulo 2 dice que hablaron en muchos idiomas, y cita la Biblia como 16 idiomas diferentes que habían allí en ese día, el día de Pentecostés, en la fiesta en Jerusalén, pero seguramente hablaron en muchos otros idiomas. Ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1 al 4, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente, fue algo de repente, que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y aquello fue, como dije anteriormente, lo que marcó un antes y un después. Para ser bautizados con el Espíritu Santo hay que estar unánimes. Usted puede decir: no, pero si yo oro en mi casa todos los días. Vale, está bien, siga orando en su casa todos los días, pero no deje de venir a la iglesia, porque la unión hace la fuerza, ¿verdad? Todos los carbones juntitos nos encendemos y nos damos calor el uno al otro. Para ser bautizados con el Espíritu Santo hay que estar unánimes. No decir: no, yo oro en mi casa, no, yo por mi lado y el otro por el suyo. No, tiene que haber espíritu de unidad, como lo había en los 120 que estaban en el aposento alto. Unánimes, orando, fervientes, todos juntos, deseando, anhelando ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a recibir la llenura del Espíritu Santo si no buscas la unidad, si no vienes a orar a la iglesia? Ahí tenemos, hermano, la clave es estar juntos, orar, clamar todos juntos y buscar y adorar a Dios, perder el miedo de adorar a Dios. Alguien dijo que vergüenza es robar gallinas, ¿verdad? Pero adorar a Dios, eso no debe ser una vergüenza, eso debe ser un gozo, un privilegio. Claro que sí, adoro a Dios, alabo a Dios, levanto las manos y doy gloria a Dios. Y cuando tengo que hablar, hablo, aleluya, no me paso de la raya y no me quedo corto, ¿verdad? Entonces tiene que ser así. Multitudes, hermanos, fueron impactadas con la predicación de los apóstoles, con la que ellos habían hecho bajo el poder del Espíritu Santo. En los versículos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque el descenso del Espíritu Santo, eso produjo un estruendo tremendo, y se juntó una multitud a ver qué está pasando ahí en ese aposento alto. Estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, es decir, judíos que habían emigrado y se habían ido fuera de Jerusalén y están viviendo en otros países y ahora saben el idioma hebreo,
y también saben los idiomas del país donde viven, pero habían venido de vacaciones a Jerusalén a la fiesta, ¿verdad? Todo el mundo cuando es la fiesta del pueblo quiere ir a la fiesta, y entonces los judíos, estando en el extranjero, añoraban regresar a Jerusalén para estar allí en la Pascua, en el día de Pentecostés, y ahí vienen, y entonces ven que hay una multitud de personas, y hay judíos de diferentes naciones, y oyen a los apóstoles predicando la palabra en diferentes idiomas. Dice así, dice la palabra, como digo, cita hasta 16 idiomas. Dice, y están sorprendidos los judíos que habían venido a la fiesta. Dice, ¿cómo pues? Verso 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, un idioma, medos, 2 idiomas, elamitas, 3 idiomas, los que habitamos en Mesopotamia, 4 idiomas, en Judea 5, en Capadocia 6, en el Ponto 7, en Asia 8, en Frigia 9, en Panfilia 10, en Egipto 11, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, sigue citando idiomas. Les oímos, ¿qué les oímos? Hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para que hables las maravillas de Dios. Y estaban, dice el verso 12, todos atónitos, perplejos, asombrados, diciéndose unos a otros, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué significará todo esto? Están todos asombrados, es algo nuevo que está sucediendo. Y claro, no faltan siempre los criticones, los lengua larga, que enseguida empiezan a juzgar y a hablar sin saber lo que están diciendo. Dice en el verso 14 que otros, los que siempre están despreciando las cosas de Dios, dicen, esa gente están todos borrachos. Verso 13 lo dice, burlándose. Fíjate, se burlan de las cosas de Dios, el Señor los reprenda. Mas otros burlándose, decían, esa gente, esos están llenos de mostos, están todos borrachos. Y Pedro escucha ese comentario diabólico y se pone en pie. Dice en el verso 14, entonces Pedro, que era uno de los más llenos del Espíritu Santo, de los más intrépidos, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 que le estaban respaldando, con los apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos, ustedes dicen que están borrachos, pues no están ebrios, no están borrachos como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, la gente se emborracha al anochecer, pero son las 9 de la mañana, señores, ¿cómo dicen ustedes que están borrachos? A esta hora ni los borrachos más empedernidos se emborrachan a esta hora. ¿Saben qué es lo que tienen estas personas que están hablando en otras lenguas? Verso 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, cientos de años para atrás. En los postreros días, dice Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, ¿qué haré? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? En Pentecostés. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Bueno, ya esto es otra cosa que otras profecías que se cumplirán en su momento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasará con él? Será salvo. Aleluya. Así que el apóstol Pedro responde a todos estos escépticos, criticones. La gente que escuchó, hermano, el mensaje de los apóstoles, se arrepintieron, se compungieron, lloraron. Mira cuando Pedro predica, miren, el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, está ahí en el mismo capítulo 2, en el versículo 37. Este es Pedro y los apóstoles que están predicando. Dice la palabra, al oír esto,
al oír esta explicación de que el bautismo del Espíritu Santo estaba profetizado desde los tiempos de Joel, la gente comenzó a caer en cuenta. Dice, oye, es verdad, yo he leído eso en la Biblia, en la Escritura. Pero mira, estoy cayendo en la cuenta, estoy dándome cuenta que yo estaba equivocado, que yo estaba pensando mal. Ahora entiendo. Y cuando la gente entiende la palabra de Dios, dice en el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, porque la gente está escuchando a Pedro, que está predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora no se está escondiendo como cuando cogieron al Señor Jesucristo, ni lo está negando. No, ahora está, el hombre ya es otra persona, está transformado, está lleno del poder del Espíritu Santo. Y predica con tanta unción y con tanta fuerza y con tanto poder que Dios le había dado. Dice que al oír esto la gente se compungieron de corazón. ¿Sabe lo que es compungirse de corazón, verdad? Es decir, quebrantarse y echarse a llorar, reconocer, uy Señor, menuda confusión teníamos nosotros en la cabeza, estábamos confundidos, Señor, perdóname, se arrepienten, se compungen de corazón, pero no saben qué hacer, porque son gente que ha oído de Dios, pero están desorientados, no estudian la palabra de Dios. Pero le preguntan a Pedro, en el final del verso 37 le dice, varones hermanos, ¿qué haremos ya que hemos metido la pata, ya que hemos fallado tanto, ya que teníamos la cabeza llena de mentiras y de ideas y de conceptos que no son correctos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Nos perdonará el Señor? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. Verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más les dice? Recibiréis. Ustedes también pueden recibir la promesa, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis, para vosotros es la promesa, para vosotros también, no se autoexcluyan ustedes. Hay personas que se autoexcluyen a sí mismos y dicen, sí, todo eso pero eso para mí no es, o por lo menos no lo conciben en su corazón, y entonces se retraen y se aíslan y se encierran. Pero Pedro está diciendo, no, esto es para ustedes también, esto que acabamos de recibir nosotros es para ustedes también, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos en el tiempo y lejos en la distancia. Nosotros estamos lejos en el tiempo y lejos en la distancia. Para nosotros también es la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A todos nos llama el Señor. El Señor no hace acepción de personas. A este sí y a este no. No, Él quiere bendecir grandemente a toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el más antiguo en la iglesia. Y Pedro seguía con otras muchas, en el verso 40 con otras muchas palabras, testificaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sálganse ya del mundo del pecado, de la inmoralidad, conviértanse de verdad. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en agua, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 de una sola predicación del apóstol Pedro. Esto de verdad nos deja sorprendidos. Miles se convirtieron en la época de los apóstoles, y hoy en día las conversiones, a diferencia de aquel primer siglo, hoy en día las conversiones son como a cuentagotas. Hoy se convierte uno, dentro de 6 meses se convierte el otro, y poco a poco la gente no se convierten en cantidades como en aquella época. Y esto es debido a varias cosas. El que la gente no se conviertan es debido a varias cosas, a varios factores. Por un lado está la frialdad por parte de una gran parte de la iglesia, porque no toda la iglesia busca de Dios con intensidad. Algunos lo hacen, pero otros no se esfuerzan, no luchan, no oran, se conforman con poquito. Entonces, claro,
nosotros vemos que a diferencia de la iglesia apostólica, los 120 que formaban la iglesia estaban todos juntos, unánimes, orando, buscando de Dios. Pero hoy en día cuando se les convoca a orar, pues son pocos los que vienen. Si vinieran todos y si todos dijeran, claro que sí, si la promesa es para mí también, ¿por qué voy yo a quedarme aquí arrinconado, aislado? Entonces, un factor importante para que la gente de afuera se convierta es que la iglesia esté llena, toda la iglesia, todos juntos, unánimes, clamando al Señor, porque si hay frialdad en la iglesia, las cosas no pueden ir adelante en velocidad. El otro problema que yo observo es la incredulidad, el materialismo por parte de los que no son cristianos. Eso también es otro obstáculo tremendo, ¿verdad? Cuando le vamos a predicar a la gente está conforme con su trabajo, con su vida, con su religión, muchos de ellos, aunque sea falsa, y con su sistema de vida, con su familia, tienen médicos para los niños, tienen colegio, tienen trabajo, tienen de esto, tienen de lo otro. Dicen, ¿para qué necesito a Dios? No lo necesito para nada, y tienen el corazón endurecido. Entonces, ese es otro. Hay dos grandes inconvenientes. Por un lado, que no toda la iglesia se mete en serio con Dios, y por otro lado, la incredulidad y el materialismo por parte de aquellos que no están convertidos. Las convocatorias a la oración se hacen cada semana desde este púlpito. Todos los viernes ya saben ustedes que tenemos aquí oración y queremos que todos vengan y que vengan temprano. Lo que pasa es que unos llegan tarde, otros no vienen, y entonces no hay ganas, no hay deseo de corazón, y claro, qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia de la iglesia actual con respecto a la iglesia en el día de Pentecostés en Jerusalén. 10 días, hermano, transcurrieron desde la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo. En esos 10 días los 120 estuvieron esperando, orando, adorando, buscando a Dios, no se desanimaron. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí en el año 76, yo me enteré también del bautismo del Espíritu Santo. Yo me convertí en la iglesia evangélica y allí me empezaron a decir, mira, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo pregunté y me informaron y me citaron los textos de la Biblia que yo les he citado a ustedes, y entonces yo dije, pues yo también quiero, claro que sí, ¿cómo no? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entonces los hermanos me decían, pues vente con nosotros a orar, y nos íbamos al campo a orar por la noche, y allí estábamos clamando, cada semana buscando a Dios, un grupo de personas. Obviamente otros no venían, pero había un grupito que sí que venían y que esos estaban orando, y yo me sumé a ellos y comencé a ir con ellos a orar, y pasó un mes y no recibí nada, pero yo seguía allí adorando a Dios juntamente con ellos. Algunos adoraban a Dios en otras lenguas, otros un poco más bajo, pero todos estaban adorando al Señor en el campo, y yo allí con ellos. Y pasaron varios meses, incluso pasaron 2 años largos, y como al tercer año de estar buscando, yo también recibí la llenura del Espíritu Santo, comencé a hablar en otras lenguas, y bueno, experimenté un montón de bendiciones. Aleluya, el bautismo del Espíritu Santo para mí ha sido de gran bendición en todos los sentidos. Me ha servido para evangelizar, me ha servido para predicar, para guiar la vida de muchas otras personas. El bautismo del Espíritu Santo es importantísimo, hermano. No se lo pierda, búsquelo. Y usted preguntará, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para buscar el bautismo del Espíritu Santo? Primero que nada, vivir en santidad, ¿verdad? Limpiarse de todo vicio, de todo pecado, de todo mal, de todo resentimiento. Tener un corazón limpio para glorificar a Dios. Eso sí lo puede usted dejar. Usted puede dejar el vicio, el pecado, la idolatría, todo lo que es malo, échelo fuera. Porque si usted tiene todas esas cosas malas, ¿cómo le va a llenar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no va a llenar a una persona que está llena de pecado.
Primero la persona tiene que limpiarse y pedirle, Señor, fuera con todo esto malo, y tiene que luchar. Eso es el número uno. Y número dos, la persona que quiere ser llena del Espíritu Santo tiene que anhelarlo, tiene que desearlo con fervor, buscarlo un día sí y otro también, porque si no lo busca, si no lo desea, si está conforme tal como está, pues no va a pasar nada. Tiene que haber algo extraordinario, tiene que haber un deseo, tiene que haber unas ganas, una intensidad, un fervor, un deseo ardiente, como la persona que está desesperada, como el que está sediento. Y otra cosa que hay que hacer, primero santidad, luego buscarlo con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Y cuando estás con los hermanos en oración y adoración, que yo siempre lo digo, lo que pasa es que muchos pues todavía no se animan, ¿verdad? Hay que soltar la lengua en las manos del Espíritu Santo, en alabanza y adoración, aprender a entrar. Esto es como una técnica, aprender a entrar en la presencia de Dios, desconectarse del mundo, cerrar los ojos, empezar a adorar, cerrar los ojos, no porque la Biblia lo diga, sino porque con los ojos cerrados, pues tú no estás mirando para este, ni para el otro, ni para el de la moto, sino que estás concentrado en adorar, en amar, en reflexionar, en decirle, Señor, lléname, aquí estoy, soy un vaso que quiero ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si tú haces eso y lo practicas y entras en alabanza y entras en adoración, levantas manos. Algunas personas, hermanos, les da vergüenza cantar, les da vergüenza alabar, adorar, les da vergüenza dar gracias, levantar manos santas. Justo lo que el diablo quiere que hagas. Justo lo que el diablo quiere que hagas. El diablo quiere que estés ahí, cabizbajo, triste, pensando en la conchinchina. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que entres en adoración, que venga 20 minutos antes del culto, que comiences a orar, que comiences a buscar el rostro del Señor. Y así, claro. Por eso digo que algunas personas puede más la vergüenza, la timidez, el malestar, y no, hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse. Ustedes saben que los gimnastas que quieren estar en plena forma para ejercitar su deporte, ellos tienen que practicar mucha gimnasia, y los que levantan peso y los que hacen otro tipo de gimnasia, ellos se practican y practican y practican, y después de mucha práctica, pues entonces ellos saltan por los aires y hacen cosas y malabarismos que de otra manera no los podrían hacer. En el mundo del Espíritu es ejercitarnos también en la adoración, empezar a quitar esta carga, este lastre y este otro, este concepto y este otro concepto, y comenzar a adorar a Dios, porque Dios lo que busca son adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Hay que ejercitarse, hay que soltarse. No tenga miedo, no piense, ay, un espíritu malo va a tomar control de mi lengua. Mentira. Usted le está rindiendo su lengua, usted le está rindiendo su vida al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va el Espíritu Santo a permitir que un espíritu malo se le meta? Porque hay ideas para todos los gustos. Entonces, no tenga miedo, no piense que un espíritu malo va a tomar control de su lengua. Usted le está rindiendo su lengua en adoración al Espíritu Santo. Aleluya. Y no ore solamente con el pensamiento. Porque muchos dicen, no, yo sí oro, pero con el pensamiento. O con una voz tan baja, tan baja, tan baja, que ni usted mismo se escucha. Y no estoy diciendo con esto que usted tiene que irse al extremo opuesto y gritar hasta quedarse ronco y afónico de tanto grito al Señor. No, ni un extremo ni el otro. Ni gritar a lo loco como si estuviera fuera de sí, ni tampoco orar ahí calladito como si ni usted, hasta dormido se queda. Entonces, hermano, vengan aquí todos los viernes, hombres y mujeres, a buscar la llenura del Espíritu Santo, y usted tendrá el Espíritu Santo. Pero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tiene, es porque usted no lo ha buscado. Gloria a Dios. Aquí en un libro
estaba viendo yo este ejemplo que ponía el libro, y el libro que estamos estudiando la semana pasada, acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y estábamos hablando, en el libro se pone el ejemplo de 2 vasos, uno con un poco de agua, así como este, por ejemplo. Bueno, este representa el creyente que tiene el Espíritu Santo, se bautizó y sí está integrado en la iglesia y viene los domingos y todo eso, y sí tiene el Espíritu Santo. No podemos decir que no lo tiene, claro que lo tiene, pero fíjense la comparación con el que está lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo está? Rebosando, rebosando, rebosando. Esa es la diferencia. El que está lleno del Espíritu Santo rebosa y llena a otras personas que están a su lado. Pero el que solo tiene el Espíritu Santo, pues sí, no podemos decir que no lo tiene, no podemos decir que es un pecador, es un creyente, sea hombre o sea mujer, pero si está rebosando, y yo deseo, y yo creo que Dios también desea, que usted sea lleno hasta rebosar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta rebosar. No se conforme con un poquito así, no, busque, no se conforme. ¿Verdad que cuando uno está en el mundo y quiere ganar dinero, dice, uy, he ganado 10.000, ahora quiero ganar 20.000 y después 40.000, y se le mete ese afán por ganar dinero? Pues eso lo tenía yo también antes de convertirme a Cristo. Yo era un egoísta y perseguía hacerme rico, pero cuando me convertí a Cristo, ese deseo que yo tenía para hacerme rico, lo orienté después a hacerme rico en lo espiritual, a ser lleno del Espíritu Santo. Así que es una pena, hermanos, ya estoy terminando, es una pena que teniendo a nuestro alcance tan grande bendición, muchas personas no la buscan. No es lo mismo la oración a solas que en grupo. Vemos que todos los bautismos del Espíritu Santo en la Biblia ocurrieron cuando estaban juntos y hablaban en otras lenguas, todos unánimes, juntos, en la casa de Cornelio, en Éfeso, en todos los grupos donde se manifestó el Espíritu Santo, en todos esos ambientes había oración, adoración, alabanza conjunta. ¿Y cómo se sabía que esos grupos habían sido bautizados por el Espíritu Santo? Pues la Biblia dice, porque les oían que hablaban en otras lenguas y glorificaban a Dios. Cuando una persona pasa de orar en silencio, en voz inaudible, y pasa a orar con su voz normal y suelta la lengua en las manos del Espíritu Santo, ahí comienza la persona a entrar en el Espíritu. Es un rendirse, hermano y hermana, es un rendirse al Espíritu Santo. Y no decir, no, yo voy a conservar el control. No, suelta el control de tu vida en las manos del Espíritu Santo. Es dejarse llevar del espíritu de la adoración. Y me viene ahora una ilustración. Cuando yo era un inconverso, yo me convertí, como saben ustedes, con 23 años, y a mí me gustaba mucho bailar en el mundo, en la fiesta, en los carnavales y en todas esas tonterías. Pues me vestía de carnaval y hacía toda esa bobería. Claro, era un católico más del montón. Y entonces a mí me gustaba mucho los pasodobles y todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando yo me casé, que todavía era católico, pues yo decía a mi mujer, tienes que venir al baile conmigo, porque a mí me gusta mucho el pasodoble y todo ese tipo de bailes. Y ella, por complacerme, en una ocasión vino, en contra de su voluntad, pero porque yo la forzaba que viniera a bailar conmigo en el baile, en las verbenas. Y entonces ella no sabía bailar nada. Yo sí, porque lo había, desde que tenía 16 o 17 años ya estaba en las verbenas y todo eso. Y entonces yo iba a bailar con ella y ella se trababa los pies, ella no sabía. Y yo le decía, no, eso no es así. Mira, tú déjate llevar de mí. Y entonces yo hacía los pasos y bailaba y la iba enseñando, pero ella no sabía.
Y entonces, bueno, pues ya gracias a Dios, poquitos meses después nos convertimos al Señor, pero lo que quiero decir es que yo quería enseñarla a ella a bailar y le decía que se dejara llevar de mí, porque yo era el que sabía y como ella no sabía, pues para aprender tenía que dejarse llevar de mí. Y lo mismo es con el Espíritu Santo, hermano. Si tú quieres que el Espíritu Santo te enseñe a adorar a Dios, tienes que dejarte llevar ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él te va a enseñar. Igual que yo trataba de enseñar a mi mujer a bailar y hacer los pasos, pues el Espíritu Santo te quiere coger a ti, quiere tomar control de ti, pero tú te tienes que rendir, porque en el caso de que yo iba a enseñar a mi mujer a bailar, ella no sabía y no se dejaba llevar, y entonces ya se me estaba complicando la cosa. Pero cuando uno se deja llevar, dice, oye, pues sí, qué bueno, así, uy, qué bendición, qué diferencia, ¿verdad? Entonces déjate llevar del Espíritu Santo, aleluya, y verás cómo el Señor te enseña a adorar, te enseña a entrar en esa presencia, y entonces no serás un creyente más monótono, aburrido, desabrido, que no sabes qué hacer, sino que empezarás a experimentar el gozo, la llenura del Espíritu Santo. Recuerda, Pentecostés, el Señor quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Depende de ti si lo buscas o si no lo buscas. Si lo buscas, seguro que lo vas a encontrar. Tardará más pronto, será más pronto o más tarde, todo depende del grado de congelación o de frialdad que tú tengas. Hay personas que están congelados y eso hay que primero descongelarlo para que después se pongan. Entonces, por eso digo, depende del grado de frialdad que la persona tenga, tardará más o menos tiempo en descongelarse y en rendirse en los brazos del Señor. Pero ese es el camino, amén. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar al Señor, aleluya. Bendito Dios y Padre bueno, en este precioso momento levantamos, Dios mío, nuestras manos, nuestros brazos delante de ti en esta tarde, en esta mañana, Dios mío, y estamos aquí, oh Dios, motivando, entusiasmando, dándole palabra de aliento a la gente de la iglesia, Dios mío, para que de ellos salga el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, Dios mío. Yo hago lo que puedo, Señor, pero tú haces lo que el hombre no puede, Señor. Yo solo puedo predicarles, motivarles, entusiasmarles y animarles a todos a que busquen de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. Pero el que lo llenas eres tú, Señor. Yo no puedo, sí puedo bautizarlos en agua, pero el que los bautiza en el Espíritu Santo eres tú, Señor. Bautiza, Dios mío, produce, Señor, inquietud, entusiasmo, ganas, Dios mío, en el corazón de todos los hermanos, para que empiecen, Dios mío, a entrar en la adoración, en la alabanza, Dios mío, y así sean llenos del poder del Espíritu Santo, para que proclamen las buenas nuevas de salvación a los cuatro vientos de la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos, bendito Padre, y bendice la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.